¿Cómo puedes saber con certeza si el Espíritu Santo realmente vive en ti? Hoy quiero compartir contigo 7 señales bíblicas claras que te ayudarán a discernir, sin confusión y sin miedo, si el Espíritu Santo habita en tu vida. Si alguna vez has sentido dudas, si en algún momento te preguntaste si realmente lo recibiste, o si conoces a alguien que vive con esa inquietud en el corazón, este mensaje es para ti. Estas verdades tienen el poder de afirmar tu fe y traer claridad profunda a tu espíritu. Comencemos con la primera señal. Número 1. Seguridad en la salvación. Romanos 8:16 declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchos creyentes viven atrapados en la incertidumbre, preguntándose constantemente si realmente pertenecen a Dios o si el Espíritu Santo sigue con ellos después de haber fallado. Algunos se preguntan, ¿de verdad recibí al Espíritu Santo? ¿O será que por mis errores Él se apartó de mí? Pero la Escritura nos muestra una verdad poderosa. Cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo hace morada en ella, y desde ese momento, Él comienza una obra interna, afirmando una y otra vez nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo es esa convicción profunda, ese testimonio silencioso pero firme que nos recuerda que pertenecemos al Padre. Esa seguridad no nace de nuestras emociones, sino de la obra del Espíritu dentro de nosotros. Por eso, cuando existe una confianza real en la salvación, esa confianza es una señal clara de que el Espíritu Santo habita en tu vida. Ahora bien, entiendo que esto puede inquietar a algunos. Tal vez pienses, si estoy dudando, entonces quizá no tengo al Espíritu Santo. Pero las cosas no funcionan de manera tan simple. Hay una batalla espiritual constante. Mientras el Espíritu afirma la verdad, el enemigo siembra dudas. Por eso, medir la presencia del Espíritu únicamente por la ausencia de dudas es un error. Romanos 8:16 nos recuerda que el Espíritu testifica con nuestro espíritu, incluso en medio de la lucha. Aun cuando las emociones fluctúan, hay una certeza interna que permanece. Además, la presencia del Espíritu Santo siempre viene acompañada de fruto. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no aparecen de la noche a la mañana, pero comienzan a crecer de manera progresiva en la vida del creyente. Esto no significa perfección, sino transformación. El enemigo utiliza la duda como arma, pero Efesios 6:11 nos llama a vestirnos con la armadura de Dios para resistir sus engaños. Cuando conocemos la verdad de quiénes somos en Cristo, las mentiras pierden poder. Puedes luchar emocionalmente, puedes tener días de confusión mental, pero en lo profundo de tu espíritu hay una paz persistente, una seguridad silenciosa que te recuerda que eres de Dios. Esa paz es obra del Espíritu Santo. Número 2. Un carácter transformado. Gálatas 5:22-23 vuelve a recordarnos que el fruto del Espíritu se manifiesta en el carácter. El estándar del Espíritu no es el carisma, sino el carácter. No es solo el poder visible, sino la transformación interna. Hay personas que pueden imitar manifestaciones externas, pueden aparentar espiritualidad, incluso poder, mientras viven una vida doble. Pero la verdadera evidencia del Espíritu Santo es que hoy eres más parecido a Jesús de lo que eras ayer. La prueba está en cómo vives, cómo reaccionas, cómo caminas diariamente. Efesios 4:22-24 nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado conforme a Dios en justicia y santidad. La transformación genuina no se basa en apariencias, sino en un proceso continuo de renovación. ¿Amas más? ¿Eres más paciente? ¿Reflejas la paz de Dios en medio de las pruebas? Santiago 3:17 describe la sabiduría que viene de lo alto como pura, pacífica, amable y llena de misericordia. Esa es la obra del Espíritu Santo. La verdadera señal no son las manifestaciones externas, sino un carácter que se va alineando cada vez más con Cristo. Número 3. Pasión y valentía para compartir el Evangelio. Hechos 1:8 afirma que cuando el Espíritu Santo viene, recibimos poder para ser testigos.
Ese poder produce una pasión genuina por el Evangelio y una osadía santa. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, su pasión se convierte en la nuestra. Él ama a Jesús, ama el Evangelio y ama a los perdidos. Y cuando vive en nosotros, ese mismo fuego comienza a arder en nuestro corazón. El evangelismo deja de ser una obligación y se convierte en un deseo. Romanos 10:14. Nos recuerda la necesidad de predicar para que otros puedan creer. El Espíritu Santo nos capacita para vencer el temor y hablar con sabiduría y amor. Pablo mismo pidió oración para hablar con valentía. El Espíritu también nos da el corazón de Dios por los perdidos, como vemos en Lucas 15. Esa compasión no se fabrica, se recibe. Número 4. El don de lenguas como una manifestación, no como una prueba absoluta. Es importante aclararlo. Hablar en lenguas no es un requisito para la salvación. Creo firmemente en este don y la Biblia lo respalda, pero no es la única evidencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 nos muestra que hay diversidad de dones, todos distribuidos por el mismo Espíritu según su voluntad. La verdadera señal no es un don específico, sino una vida transformada. Romanos 8:9 nos recuerda que si el Espíritu de Cristo habita en nosotros, le pertenecemos. El amor, como dice Primera de Corintios 13, es la mayor manifestación del Espíritu. Número 5. Un amor profundo por Jesús. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando Él vive en nosotros, despierta una pasión real por Jesús. Ese amor no es superficial, se convierte en el centro de la vida. Hablas de Jesús, piensas en Jesús, deseas conocerlo más. El Espíritu vino para glorificar a Cristo, y cuando Él te llena, esa misma pasión se refleja en ti. Este amor transforma cada área de la vida. No nace de una obligación religiosa, sino de una relación viva. Filipenses capítulo 2 nos llama a tener la misma actitud de Cristo, y eso es obra del Espíritu. Número 6. Entendimiento y revelación de la verdad. Primera de Juan 2:27 nos habla de la unción que nos enseña. El Espíritu Santo no solo informa, revela. Abre nuestro entendimiento para comprender las profundidades de Dios. Juan 16:13 dice que Él nos guía a toda verdad. Ese conocimiento no es solo intelectual, es vivencial. Nos libera, nos fortalece y nos capacita para discernir. La verdad que el Espíritu revela transforma nuestra manera de vivir y nos equipa para servir a otros con claridad y amor. Número 7. Una vida marcada por la santidad. Primera de Pedro 1:2 nos habla de la santificación del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, el pecado pierde atractivo. Comenzamos a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Él rechaza. La santidad no es aislamiento, es transformación. Es vivir como luz en medio de la oscuridad. Es un proceso continuo que depende del Espíritu, no de la fuerza humana. Filipenses 2:12 nos recuerda que caminamos este proceso con reverencia y dependencia de Dios. La santidad es una evidencia clara de la obra del Espíritu en una vida rendida. Ahora bien, hay algo que casi nunca se dice cuando se habla del Espíritu Santo, y es esto. La presencia del Espíritu no elimina la lucha, la revela. Muchos creyentes se confunden porque piensan que si el Espíritu Santo realmente vive en ellos, ya no deberían sentir conflicto interno, tentación o cansancio espiritual. Pero la Escritura nunca prometió ausencia de batalla, prometió victoria en medio de ella. De hecho, la lucha es una evidencia de vida espiritual. Un cadáver no pelea, un creyente lleno del Espíritu sí. Gálatas 5:17 lo explica claramente cuando dice que la carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo contrario a la carne. Esta tensión interna no es señal de que el Espíritu se fue, es señal de que el Espíritu está activo. Antes, el pecado dominaba sin resistencia. Ahora hay confrontación, hay convicción, hay incomodidad cuando pecas. Eso no es condenación, es santificación en proceso. El Espíritu Santo no solo te consuela, también te confronta. No solo te afirma, también te corrige. Y esa corrección no viene para destruirte, viene para alinearte. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, ya no puede vivir cómodamente en el pecado. Puede caer, sí. Puede tropezar, sí.
pero no puede permanecer igual. Algo dentro de él lo empuja de regreso a Dios. Esa es una señal poderosa que muchos ignoran. Otra evidencia profunda de la presencia del Espíritu Santo es el hambre espiritual. No hambre religiosa, no rutina, no obligación. Hambre real, hambre por la palabra, hambre por la oración, hambre por la presencia de Dios. Antes podías pasar días sin buscar a Dios y no sentías nada. Ahora cuando te alejas, algo dentro de ti se apaga. El Espíritu Santo despierta un deseo interno que nada más puede satisfacer. Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Esa hambre no nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu. Y mientras más lo alimentas, más crece. Mientras más ignoras su voz, más incómodo te sientes. Esa incomodidad no es castigo, es misericordia. Además, el Espíritu Santo produce sensibilidad espiritual. Empiezas a discernir ambientes, conversaciones y decisiones. Cosas que antes parecían normales, ahora te pesan. No porque seas mejor que otros, sino porque el Espíritu afina tu conciencia. Hebreos 5:14 habla de sentidos espirituales ejercitados para discernir el bien y el mal. Esa sensibilidad es una marca de madurez espiritual. El Espíritu Santo también te enseña a depender de Dios en medio del sufrimiento. Muchos piensan que la llenura del Espíritu elimina el dolor, pero en realidad lo transforma. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué orar, Él ora por ti. Cuando no tienes fuerzas, Él te sostiene. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, Él te recuerda que sigues siendo hijo. Hay creyentes que no lloran menos después de recibir al Espíritu Santo, pero lloran con esperanza. No se quiebra su fe, se profundiza. El Espíritu Santo no te saca siempre del valle, pero camina contigo dentro de él. Otra evidencia poderosa es que el Espíritu Santo te lleva a comunión, no al aislamiento. Te conecta con el cuerpo de Cristo. Te incomoda la soledad espiritual. Te impulsa a caminar con otros creyentes, a rendir cuentas, a crecer en comunidad. Porque el Espíritu Santo no forma cristianos independientes, forma un cuerpo. Y finalmente, una de las evidencias más profundas, aunque menos predicadas, es la perseverancia. El Espíritu Santo no solo inicia la obra, la sostiene. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, no por tu fuerza, sino por su Espíritu. Cuando todo en ti quiere rendirse, algo dentro de ti te levanta. Cuando fallas, no huyes de Dios, corres hacia Él. Cuando te sientes débil, no abandonas la fe, te aferras más fuerte. Esa perseverancia no es terquedad humana, es gracia espiritual. Por eso, si estás en proceso, si estás luchando, si estás creciendo lentamente, pero sigues aquí, sigues creyendo, sigues buscando a Dios, eso ya es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en ti. No te midas por lo que aún no eres, mídete por lo que ya no eres. El Espíritu Santo no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Y si hoy hay convicción, hambre, lucha, transformación, amor por la verdad y deseo de agradar a Dios, entonces no estás vacío, estás siendo formado. Y eso es mucho más poderoso que cualquier manifestación momentánea. Para recapitular, seguridad en la salvación, carácter transformado, pasión por el Evangelio, dones espirituales bajo la voluntad de Dios, amor por Jesús, revelación de la verdad y una vida de santidad. Si estas señales están presentes, aunque estén en proceso, el Espíritu Santo está obrando en ti. Y si no las ves, hoy es un buen día para acercarte a Jesús. La salvación no es una oración, es una persona. Jesús salva. La oración solo es el inicio de una rendición genuina. Si decides acercarte a Él con un corazón sincero, Él te llenará de su Espíritu.